El presidente Gustavo Petro celebra el crecimiento de nuestra economía. Pide al Banco de la República, por favor, bajar las tasas de interés. Ha crecido la economía colombiana un 4.3% anual según el DANE. Crece la economía real en la industria manufacturera, la agricultura, da un salto enorme educación, salud pública y defensa. El comercio está a reventar en ventas. Hay que acelerar la transición energética y la exportación agroindustrial. Esta es una realidad que debemos aplicarle a nuestro país. Queremos volvernos grande, hay que industrializar nuestros productos, sobre todo agrarios. Puedo decir que oficialmente la economía nacional está plenamente reactivada. Si bajara la Junta del Banco de la República la tasa de interés, se reactivaría la construcción de edificaciones. Construir hoy en Colombia es muy difícil porque los costos están demasiado elevados. Después de pandemia, estos costos no han vuelto a bajar, pues lógicamente la tasa de interés del Banco de la República lo mantiene bastante elevado. Señores del Banco de la República, ya basta de seguir saboteando el crecimiento económico en manos del gobierno, el primer gobierno progresista de Colombia. Bueno, avanzamos con otra noticia positiva. Ustedes saben que a mí me encanta darle noticias positivas. A empezar con esto, el señor Daniel Rojas sigue sacándola del estadio y en este caso sigue invirtiéndole a la educación. Y nos vamos entonces para el Cesar, porque en Aguachica alrededor de 20.500 estudiantes recibieron dotaciones tecnológicas para 66 colegios en total, lo cual se les llevó computadores, proyectos de laboratorios digitales, robótica, de todo poco. Este mecanismo permite que las empresas conviertan sus tributos en oportunidades reales. Esto se llama obras por impuesto, fortaleciendo la educación pública con equidad, calidad y dignidad para todos. Esto es una ventaja que no veíamos antes. La gente cree en el gobierno y por lo cual también invierte en la gente. Aquí están estas estudiantes justamente celebrando este hecho, ¿ya? Trabajo de robótica. Entonces, inaugurando esta sala. Bueno, avanzamos por acá con otra noticia positiva y es el duro golpe a las estructuras criminales en el Cauca. En esta vez se incautaron alrededor de 4.000 kilos, es decir, 4 toneladas de marihuana que iban escondidos en productos de distintas categorías como frutas y demás cosas. Ahí está siendo justamente incautado este alcaloide. Con la operación conjunta se impidió la comercialización de 8 millones de dosis valorada en 400 millones de pesos. En 2025 la policía ha incautado 240 toneladas de marihuana. Ahí está capturado este susodicho. Esto hacía parte del vehículo, provenía de Insa Cauca y se dirigía hacia Ipiales, Nariño, con destino final a Ecuador. Por allá justamente vamos a hablar de alias Fico con relación a Ecuador y lo que sucedió con el gobierno y el presidente Gustavo Petro. Se cae una nueva mentira del uribismo en contra del presidente. Esto pertenecía a la Dagoberto Ramos Ortiz. Esto iba en cajas de fruta. Bueno, avanzamos haciendo una denuncia pública, el cual me tiene bastante preocupado sobre lo que ha venido sucediendo. Quiero que lo escuche de la mano del comandante de la división del Meta sobre lo que ha sucedido. Este es el señor comandante de la Fuerza de Tarea Omega, Brigadier General Carlos Ernesto. Este señor hace una denuncia que yo quiero hacer una reflexión sobre él. Creo que estamos en riesgo muchísimas personas en las regiones si sigue sucediendo esto que está pasando. Vamos a escuchar. La Fuerza de Tarea Omega, con su fuerza de despliegue rápido número 1, el día de hoy, en el desarrollo de una operación militar interinstitucional, acompañando nuestra Fiscalía General de la Nación, específicamente a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, Seccional Villavicencio, y su cuerpo técnico de investigación, se desplazan hasta la vereda La Samaria del municipio de La Macarena para realizar un registro, allanamiento y posterior a ello materializar la captura del sujeto Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro,
quien aparentemente sería el coordinador logístico de la estructura Ever Castro del bloque Jorge Suárez Briceño y quien delinquiría en esta región del país. En el momento que se está materializando la captura, es azonada la unidad militar y los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación por campesinos y entre ellos algunos sujetos que portaban chalecos que pertenecerían a la Guardia Ambiental Campesina del Lozada del Guayabero. Rechazamos contundentemente estas vías de hecho. La autoridad está en ese sitio para materializar esas órdenes de captura y cumplir con nuestra función constitucional. Invitamos a estas comunidades a que permitan que las autoridades cumplamos con nuestra función y así poder volver a traerle la tranquilidad a esta región del país. Acá hay más imágenes sobre ese hecho. Señores, hicieron la captura de este tal chimbo de oro, veamos. Literalmente los jalaban como un muñeco. Ellos protegiendo al criminal y el ejército junto con la fiscalía intentando llevárselo. Estos señores no son más que criminales también, simplemente disfrazados de civil. Lo que ha venido sucediendo con el cuento de la minería y de la erradicación, están utilizando su vestimenta de civil para seguir haciendo daño y delinquiendo y oponiéndose, secuestrando a nuestra fuerza pública. Hay que hacer algo desde la legislatura para que en estos casos especiales se actúe de una manera especial en contra de estos delincuentes vestidos de civil. Hay que actuar protegiendo la vida y la integridad de nuestra fuerza pública, de nuestra fiscalía, de nuestra policía, que a diario arriesgan la vida allá y no podemos desprotegerlo en ningún momento. Esto no tiene que seguir sucediendo. Ahí está, y lo jalaban como un muñeco, el ejército y el de la SIJIN, y qué vergüenza tan grande. Ojalá que esto no se siga repitiendo en el país. Bueno, avanzamos por acá porque el señor Álvaro Uribe ahora es el comunicador número 1 de la prensa gringa. Ahora pasa enviando comunicados sobre lo que le cuesta la cabeza al señor Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino. Los tres, creo que hay muchos más de este gobierno que Estados Unidos le está pidiendo plata por el, entre comillas, cartel de los soles. Este cuentecito, ustedes saben que lo ha utilizado mucho Estados Unidos. No he hablado de este tema, hoy quiero tocarlo porque vamos a hablar también de un tema relacionado y es el tema del señor de las Priellas. Pero este tema es la realidad. Estados Unidos, toda intervención que ha hecho ha terminado en fracaso total, ha terminado mal. Entonces nosotros debemos cuidarnos de que esto suceda en nuestro patio, que es el país hermano de Venezuela. Debemos cuidar que esto no siga pasando y que no se le ocurra ir a intervenir una intervención militar, armada, una guerra, un conflicto aquí en nuestro continente. Eso no puede pasar. El hecho es de que estos señores son de doble rasero. Hablan justamente de una cosa y terminan en otra. El señor de las Priellas viene siendo denunciado hace mucho por su vinculación recientemente con su vinculación con el gobierno de Nicolás Maduro. Esta es una realidad, así como usted lo está escuchando. Según las denuncias, mucha de la plata que este señor tiene, gran parte nació justamente de la fortuna billonaria de Alex Saab, barranquillero, que hoy está nacionalizado venezolano y que además de eso es ministro en Venezuela, ministro de Nicolás Maduro. Este señor tuvo una relación estrecha, cliente y abogado con el señor de las Priellas, pero además de eso también estuvo vinculado en otras cosas más. Vamos a escuchar primero lo que él dice en la defensa de él, porque hay que poner lo que él dice y lo que dicen las pruebas. Son dos cosas diferentes. Vamos a escuchar. te cuestionaron por vínculos pasados que tuviste con Alex Saab, el hoy superministro de Nicolás Maduro. Hoy en día ustedes tienen vínculos. No, yo no hablo con Alex hace 5 años, cuando le salió su extradición. Yo fui abogado de un colombiano, de un barranquillero que llegó a mi oficina en Barranquilla buscando asesoría para unos temas en Colombia de sus empresas. Derecho privado, ni siquiera derecho penal u otras cosas. Y esa persona terminó años después vinculada al régimen de Nicolás Maduro. Él me negó durante mucho tiempo esa vinculación. Y el día que me la reconoció, fui yo quien le dijo que tenía que sentarse con los Estados Unidos. Fui yo quien organizó
las reuniones de Alex Saab con las agencias norteamericanas, porque yo la obligación que tenía como abogado era buscar el mal menor para él, pero si entregaba al régimen venezolano, pues muchísimo mejor para Colombia y para la democracia en el mundo. Alex me hizo creer en un principio que iba a cooperar, no cooperó, se negó a cooperar, salió la extradición y hasta ahí llegó nuestra relación. Pero imagínate, si yo hubiese violado la ley, habría un proceso penal en mi contra por haber violado la ley. Si yo hubiese violado la ética profesional, que es una ley disciplinaria, pues también estuviese sancionado. Lo cierto es que el ejercicio del derecho es una actividad liberal que está regulada y protegida por la Constitución. Listo, lo que se dice de eso es que le prohibieron ejercer como, por eso él ya no ha vuelto a ejercer como abogado. Se separó de su rol como abogado y se dedicó a otras cosas, a vender ron por ahí, a hacer comerciales, a hacer publicidad de Netflix, a andar dando pantalla con la plata que tiene, que le alcanza para vivir como 3 vidas. Entonces este señor se dice que aparte de eso, de todas estas investigaciones gringas, el cuento de la relación con Estados Unidos y con Venezuela también le ha afectado. Bueno, ¿qué sucede? Vamos, manos a la obra. Este señor, el señor de la Espriella, comenzó hace mucho tiempo a vincularse y sabía con conocimiento de peso la relación de este señor con el régimen de Venezuela. El hecho es de que él nunca, jamás en la vida hizo nada para eso. Vamos a leer. Recordemos por qué recordar es vivir. Y en este caso, recordar también es entender cómo el tigre de la ultraderecha colombiana es una de las personas que más oxígeno le dio al régimen venezolano de izquierda. Vamos a la línea del tiempo. Según el propio de la Espriella, fue abogado de Alex Saab Morán desde 2015, cuando este llegó a sus oficinas en Barranquilla, ya lo acabamos de escuchar. Incluso siguió conociendo de la defensa del testaferro y ministro del vecino país, después de que este fuera sancionado y acusado penalmente por el gobierno de los Estados Unidos. Él, a pesar de que reconoce, como lo acabamos de escuchar, de que el man sí tenía vínculo, lo asesoró para buscarle el mal menor, lo acabo de decir. Al parecer, los honorarios pagados por Saab vendrían de los millonarios recursos que hizo con el hambre de los niños más necesitados del pueblo venezolano. El negocio tenía que ver con la importación y distribución de cajas de comida, muchas de ellas expiradas, destinadas a la alimentación de los menores. Saab fue arrestado el 12 de junio de 2020 en su avión privado. ¡Wow! Este man no tiene nada de plata. En Cabo Verde, su defensa alegó impunidad diplomática para darle sustento. El régimen de Maduro lo nombró de manera artificiosa representante diplomático y le dio pasaporte extemporáneos. Todo para proteger al hombre que sabía dónde estaba guardado el dinero del régimen. No es un dato menor. Ahí están las imágenes de referencia. Enviado especial, esto decía su carnet diplomático, pasaporte ordinario. Bueno, ahí están todas las pruebas. Si quiere, pausa el video y las puede leer con detenimiento. Vamos al grano. Por eso, vamos a los registros escritos de ese caso que hablan más que cualquier palabra que puede decir el precandidato autodenominado tigre. El tigre de Maduro. Bueno, seguimos. El 16 de febrero de 2022, el Tribunal del Distrito Sur de Florida determinó que se debía levantar el sello de confidencialidad de los 2 documentos en el caso de Saab, que hasta ese momento había sido secreto dentro del proceso. Las entradas 25 y 26 del expediente, eso lo van enumerando, tiene fecha del 23 de febrero de 2021, es decir, casi 8 meses antes de que Saab fuera extraditado a Miami el 16 de octubre del mismo año. El archivo 25 simplemente contiene los detalles para mantener la orden de sellado y confidencialidad. El documento 26 es una notificación ex parte realizada por la Fiscalía de Estados Unidos, adicionando hechos que reafirman la solicitud de los abogados de Saab, que quitan
de quitar la orden de fugitivo. Esto para que pudiera venir en sus propios términos a entregarse a la justicia de Estados Unidos. Atento, mi gente. En esos documentos se describen algunos pormenores de la colaboración de Saab con la justicia que, según los agentes de Estados Unidos, se reunieron por primera vez con el barranquillero en Bogotá. ¿Cuándo? El 8 y el 10 de agosto de 2016. No olvidemos esas fechas, por favor. Según los registros, en esa reunión, Saab entregó a los agentes de la DEA y del FBI detalles de las operaciones ilegales y los movimientos de dinero para lavar recursos del pueblo venezolano. Posteriormente, el 28 de noviembre de 2017, otra fecha para que tengan en cuenta, Saab se reunió de nuevo con agentes especiales de la DEA y un fiscal federal adjunto para entregar más detalles. Después de varias reuniones, el 27 de junio de 2018, Saab firmó un acuerdo de cooperación con la DEA, se volvió informante, comunicándose constantemente con los agentes, aceptando que era una pieza clave en un entramado de lavado de activos y testaferrato para el régimen de Maduro admitido por él. Eso no lo está inventando nadie, eso fue lo que él le dijo a la DEA. Los documentos revelan que Saab entregó casi 10 millones de dólares, una bobadita. Para él simplemente fue un menudo, casi nada. El 4 de abril de 2019, Saab con su abogado estadounidense se reunió en Europa con agentes de la DEA y fiscales del Departamento de Justicia. Allí recibió un ultimátum. Debía entregarse en el Distrito Sur de Florida antes del 30 de mayo de 2019. Si no lo hacía, perdería su condición de cooperante y sería acusado penalmente y buscado para su captura. Así fue. Ahora bien, volvamos a la fecha que les dije que no olvidara. En la reunión del 8 y del 10 de agosto de 2016 y la del 28 de noviembre de 2017, en la que Saab detalló sus operaciones de lavado para el régimen de Maduro, los documentos desclasificados señalan que estuvo acompañado de su abogado colombiano. Ya sabemos quién es, el Tigre, alias el Tigre. Esa mención viene con una nota al pie que casi pasa inadvertido. La letra pequeña revela un hallazgo mayor y es que identifica a ese abogado con la misma firma que el 25 de julio de 2019, el mismo día que Saab fue acusado y sancionado por la OFAC, emitió un comunicado de prensa defendiéndolo. El expediente incluso adjunta ese comunicado como anexo 1 de 24, que es el pronunciamiento oficial de la Espriella Language Enterprise. Traducido al inglés, aquí está un comunicado oficial de la Espriella defendiendo al empresario Saab después de su captura. Qué cosas, ¿no? La misma firma dice el documento. Los documentos desclasificados muestran que Abelardo de la Espriella sabía, por boca de su cliente, de las actividades ilícitas de Saab y su conexión con el régimen de Maduro desde agosto de 2000. Aún así, lo defendió en estrados y en medios de comunicación todos estos años, como si fuera un empresario honesto justamente acusado. Ese es el doble rasero de estas personas. Pero sigamos con la línea del tiempo, porque después de esas reuniones con la DEA y el FBI, es que esto se pone mejor. Recordemos que en la madrugada del 24 de septiembre de 2018, autoridades colombianas y estadounidenses iban a capturar al señor Saab aquí en Colombia. ¿Qué pasó? Ese plan fracasó. Ahí aparece un integrante de la DIJÍN llamado Eddie Pinto Rúa. Este señor, que era un investigador asignado en Colombia por la DEA, alertó a una de las abogadas del bufete de la Espriella Language sobre la inminente captura, y este señor Pinto, que trabajaba en la sala de intercepción, el parte roja de la DIJÍN, les entregó detalles sensibles de la investigación a los abogados y reveló, además de lavado de activos, Saab era investigado por terrorismo y por apoyo al grupo terrorista Hezbollah. Qué cosas, ¿no? Este señor fue capturado después, finalmente. Este señor le ofrecieron un iPhone por esa información y lo recibió. El hecho es de que este señor es capturado, pero los abogados de la Espriella no
fueron capturados. La historia sigue el 1 de junio de 2020. Bruce Bagley, ¿quién es este man? Es uno de los que le mostré por ahí en la imagen de inicio. Este era un profesor de la Universidad de Miami que era experto en corrupción y narcotráfico. Vamos que este man terminó lavando plata para Saddam. Y este señor es capturado también por lavar 2.5 millones de dólares pertenecientes a Alex Saab. Esto lo hizo entre 2017 y 2019. Con razón era un experto. Este señor confesó que el gobierno le confiscó $300.000, su comisión, por facilitar las transferencias en Miami. Los restantes 2.7 millones los transfirió a un conspirador identificado como Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche. Es la foto que tiene el señor de la espía, la manito aquí en el hombro, y está vestido como el color rosa o algo así. Ojo, el profesor gringo, alias Boliche, que es, si mal no estoy, es de Valledupar. Ambos relacionados con De la Espriella y relacionados con Saab. Según la investigación de Gerardo Reyes en Univisión, varias fuentes aseguran que Boliche usó parte de ese dinero para pagar abogados de Saab que buscaban acercamiento con las agencias de Estados Unidos. Los abogados han negado esta versión. Sin embargo, Abelardo de la Espriella ha admitido que recibió millonarios honorarios de Saab y de su socio Álvaro Pulido, aclarando que fueron debidamente reportados ante las autoridades. Ese es el presidente que quiere la ultraderecha de este país. Dos datos llaman la atención. Primero, que Boliche es un exnarco paramilitar, como lo dije, vallenato, que según una reciente investigación liderada por el FBI en Tampa, Florida, se presentaba como colaborador de agencias federales como la DEA y el FBI. Por eso el 17 de junio fue detenido por solicitar pagos superiores al $1 millón a narcotraficantes con procesos de extradición pendientes, con la promesa de intervenciones legales que en la práctica jamás se realizaban. Este man tumbaba a narcos para ayudarlos y nunca los ayudaba. Amiguísimo de la Espriella. En esto es importante resaltar que la Nueva Prensa divulgó una foto reciente de Boliche con camisa rosa, ocupada al lugar principal en la sala de juntas en la oficina de la Espriella, a su lado de pie. De la Espriella estaba a su lado de pie, como ustedes lo pudieron notar en la imagen de inicio. El hoy precandidato presidencial le apoya la mano en el hombro sonriente. En la mesa aparecen también el exarquero paraguayo Chilaver. Finalmente, como he señalado en el pasado dentro de la demanda civil que Abelardo de la Espriella interpuso en Estados Unidos. Bueno, esto fue cuando de la Espriella demandó al señor Daniel Coronel porque reveló estos detalles que estamos leyendo hoy. Y adivine qué pasó. Uno de los testigos que usó el señor de la Espriella fue justamente el docente, el profesor hoy condenado, Bagley, para que fuera testigo de ello. Por esos hechos, ahora demuestran que Abelardo de la Espriella no solo conocía muy bien a Bagley y a Boliche, sino que también por las reuniones en las que acompañó a Saab en 2016 y 2017 con la DEA, sabía que los dineros y actividades de su cliente venían de blanqueamiento de capitales y saqueo a Venezuela. A pesar de todas esas pruebas, el señor de la Espriella continuó campante representando a este señor Saab. Pese a que todas las pruebas apuntaban al papel de Saab como principal testaferro de Nicolás Maduro y después de pasar 2 años detenido por conspiración para cometer lavado de dinero, este fue excarcelado en diciembre de 2023, no por inocente, porque nunca lo fue, sino gracias a un canje político entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Por si no lo sabía, este señor está allá justamente por un trueque que se hizo entre personajes venezolanos o colombianos, en este caso es Saab, pero que necesitaba el gobierno venezolano, y gringos que estaban allá capturados también, que permitió la liberación de una veintena de extranjeros y nacionales detenidos en Caracas, entre ellos 10 estadounidenses. Tras ese triunfal regreso del testaferro del régimen, el 18 de octubre de 2024 el presidente Nicolás Maduro lo nombró como ministro de Poder Popular para la Industria y Producción Nacional. Pusieron al ratón al cuidar el queso nuevamente. Entonces, Abelardo de la Espriella, por eso conviene seguir observando las rayas de ese tigre. Cada rayita lo vincula con
algo oscuro, oscuro, como sus rayas de tigre. Abelardito, Dios nos libre de ti, muchacho. Y bueno, continuamos por acá, antes de entendernos un poco más, hablando sobre lo que sucedió con alias Fico. Ustedes recuerdan la arremetida de hace aproximadamente 2 meses de la señora Cabal, de Dávila, de todas las bodegas uribistas, y hasta sacaron un hashtag, un numeral diciendo Petro en Malta, o Petro que hacía en Malta, Petro y Fito, y todo ese cuento. Sacaron todas unas tendencias pagas, porque esas tendencias no son ni económicas ni gratis, son pagas. Bodegas completas al servicio de las mafias y del uribismo atacando al presidente. Aquí tenemos un ejemplo claro de la señora Cabal. La señora Cabal también se dedicó a eso. Que cuente qué hacía Gustavo Petro en Manta, Ecuador, compartiendo una imagen de la prensa colombiana que también se encargó de reproducir esta mentira. Alias Fito negocia un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos. Bueno, también lo hizo en su momento la señora que fue de las que más atacó, Vicky Dávila. Petro debe explicar qué hizo en Manta, Ecuador, cuando viajó a la posesión del presidente Noboa. Hay un escrito de una aparente carta y no sé qué. Mantas de duda, sería bueno que el presidente contara qué fue a hacer Ecuador. Y así fue el presidente. Dijo, yo no debo nada ni temo nada, aquí les voy a contar. Lógicamente ellos no tomaron esa versión. Ellos siguieron en la versión de que Petro se reunió con Fito. Y que ahora que iba a llegar a Estados Unidos todo se iba a saber. En Manta, en un pequeño lugar muy alto mirando el mar, que es hermoso allí, escribí ese domingo 25 unas 30 páginas de mi libro sobre la relación entre la acumulación de capital y la crisis. Ahí el presidente se refiere a eso justamente a un comunicado de los señores del Colombiano. El lujoso condominio, la carta de alias Fito, y el Fico, da lo mismo, y el silencio sobre la agenda privada de Petro en Manta. Todo fue unos nubarrones total. ¿Qué sucedió? Pues por acá Revista Raya hace una investigación sobre lo que sucedió o cómo atacaron al presidente Gustavo Petro de diferentes lugares, empezando justamente con esto. De esta imagen nace todo. La data, que es la data EQ, que es como una página de allá, entre comillas, de periodistas, saca esta imagen. Contrainteligencia indica que Petro se habría reunido con alias Fito en Manta. Y pues aquí se hace como tal la investigación, donde el presidente se defiende. Aquí está el comunicado oficial. La columna que consolidó la noticia falta. El 29 de junio, Mauricio Vargas, columnista del diario El Tiempo, es embajador de Colombia en Francia durante el gobierno de Iván Duque, ya saben por dónde va todo, y experto en manejo de crisis, publicó un texto titulado Manta de Dudas. En este escrito, Vargas inició diciendo que para saber quién es el autor intelectual de un homicidio hay que jalar la pita y luego hacer una reconstrucción de los capturados hasta el momento por el atentado. Todo lo estaban vinculando a el lamentable atentado de Miguel Uribe y su posterior muerte. Todo esto lo estaban llevando para que dijeran que la Junta del Narcotráfico, Petro se había reunido con uno de esos de la Junta y que había ordenado el asesinato de Miguel Uribe. Todo eso era el camino que ellos llevaban. Después menciona a alias Fito, el narcotraficante más buscado en Ecuador, y asegura que un periodista ecuatoriano le comentó lo siguiente: según informe de inteligencia, el presidente Petro aparece ubicado en esas horas en una mansión propiedad de la familia de Fito. Todo indica que, conocedor de la influencia de los choneros sobre las disidencias de la FARC que lidera alias Mordisco, Petro fue a pedirles que los convenciera de volver a la mesa de negociación. O sea, todo un chisme inventado ahí. Por acá sale Vicky Dávila nuevamente, porque atacaron duro. Todo el día será el tema para tratar. ¿Por qué será que estamos en mantas de humo? Pregunta pendiente que debe tener respuesta inmediata. Por acá, este es el señor. No caigamos en el show de turno. El circo es parte de lo que planean en este momento. Todos los colombianos deben estar en el foco en Manta, Ecuador. La gente no le prestaba atención a eso porque era un chisme. Ellos insistían en ese mismo cuento. Estos son los comunicados de prensa. ¿Qué hizo Petro 2 días en Manta, Ecuador? Ese es el colombiano. Andrea Nieto, que odia a Petro porque le metió preso al PAE por corrupto. Bla, bla, bla. ¿Se reunió, tuvo o no? ¿Por qué se quedó en Manta? ¿Haciendo qué? ¿Con quién se reunió? ¿Sabía del atentado que le iban a hacer al precandidato Miguel Uribe?
Aquí está la silla vacía, que también lo atacó fuerte. Esta noche el presidente Gustavo Petro volverá a las pantallas con una locución presidencial. Petro hablará sobre su relación con alias Fito. Y eso fue totalmente falso. Petro dijo, ¿yo por qué tengo que hablar de algo? Yo ni siquiera tengo relación con ninguno de estos señores, ni tengo que referirme a ese caso. Y la locución lo hizo, si mal no estoy, fue por el caso de la educación o la salud. Y desmintió en ese momento esto. Este fue el señor que sacó, ahí está, NTN 24 de RCN, la misma línea, también atacando al presidente y aquí entrevistando al señor, entre comillas, periodista. Y pues, ¿en qué resultó esto? Para no alargarnos más, cuando ya lo puse en contexto, en que apareció el abogado de Fito, el gringo, un abogado de alto nivel de Estados Unidos, apareció y dijo lo siguiente. Contacto con el gobierno y obviamente si es posible yo tratar de obtener un arreglo bueno para mi cliente, pero todavía es imposible, entonces yo necesito meses más para tratar de obtener un arreglo mejor para el cliente. Y si es imposible y yo peleo el caso. Abogado, una pregunta. En corte no discutimos abiertamente la situación, sobre todo física y la condición en la cual se encuentra ahora su cliente. O sea, el BOP de una u otra forma ha respondido solicitudes de ustedes del cuidado médico especial que necesita. Sí, es imposible de hablar en detalle sobre condiciones médicas, pero mi punto es, en este cárcel es súper difícil en máxima seguridad de obtener ayuda para un cliente. En esta unidad se llama SAM, Special Administrative Measures Unit, y este es muy difícil de obtener beneficios normal, como correo electrónico es imposible, correo físico es súper difícil y es difícil de hablar con un médico en este cárcel. Ahí viene la pregunta de la periodista Univision. En esta unidad, en este cárcel. ¿Cuáles son los problemas médicos que él tiene que pudiese usted mencionar? No. Pero su salud está en peligro si no le dan la atención. Tiene un par de problemas, pero no es cáncer, no es un desastre, pero tiene problemas. Y no le dan los medicamentos. No. ¿Él tiene la mejor actitud para llegar a una negociación con la fiscalía? Los fiscales, yo tengo mucha experiencia con los fiscales en esta unidad de narcotráfico y terrorismo internacional y yo soy optimista, es posible, pero todavía no. Y cuéntenos algo, por fin usted pudo hablar ya con él sobre si él tuvo esta reunión con el presidente Petro de Colombia, qué ha pasado con esto y qué nos puede decir al respecto. Sí, yo no sé, la realidad es mi cliente no conozco al presidente Petro. Este es en la prensa, obviamente yo leo la prensa, pero no conozco a este señor. Y él no le ha dicho que se ha reunido con él. No tiene reuniones con presidente Petro. ¿O con algún otro dirigente latinoamericano? Sí, obviamente mi cliente es en cárcel por más o menos 12 años y después, en un sótano, en una casa y no tiene reuniones con personas. Claro. Disculpe, yo tengo... Ahí se cae la mentira. Mi cliente no conoce al presidente Petro. No conocemos al presidente Petro. Nunca ha dicho que se reunió con el presidente Petro y se cae todo un negocio armado. De esta manera actúan. Por eso estamos aquí en la defensa de este gobierno. Y por eso también les voy a pedir que por favor me apoyen. Es importante su apoyo. Apóyennos de diferentes maneras, puede ser con sus donaciones, ahí le dejo mi número de teléfono que tiene Neki y que tiene David Plata, también tiene WhatsApp si se quiere comunicar conmigo, y también la otra manera de seguirnos apoyando es por favor suscribiéndose a nuestro canal @elprofeDaniM, denle like, compartan nuestro contenido y déjenos un comentario sobre el tigre. ¿Conoce otras rayitas de este tigre? Vamos a estar hablando de este señor porque lo están inflando, mejor dicho, y nosotros no podemos dejar que esto pase. Sin más, mi gente, nos vemos hasta la próxima. Dios me los bendiga. Chao, chao.